Capítulo 75. El juicio ilegal de Jesús. Este capítulo está basado en Mateo 26 horas y 57 minutos al 75, y 27, 1, Marcos 14 53 al 72, 15 1, Lucas 22 54 al 71, Juan 18 13 al 27. A través de las silenciosas calles de la ciudad dormida, llevaron apresuradamente a Jesús. Era pasada la medianoche. El Salvador iba atado y cuidadosamente custodiado, y se movía con dolor hacia el palacio de Anás, el ex sumo sacerdote. Anás era cabeza de la familia sacerdotal de ese tiempo y, demostrando consideración por su edad, el pueblo lo reconocía como sumo sacerdote. Los líderes consideraban su consejo como si fuese la voz de Dios. Él debía estar presente cuando se examinase al preso porque, pues temían que Caifás, que tenía menos experiencia, no lograse el objetivo que buscaban. Debían usar la astucia y sutileza de Anás porque tenían que lograr condenar a Jesús. Cristo iba a ser juzgado formalmente ante el Sanedrín, pero se lo sometió a un juicio preliminar delante de Anás. Bajo el gobierno romano, el Sanedrín solo podía examinar al prisionero y juzgarlo para que su fallo fuese luego autorizado por las autoridades romanas. Por lo tanto, era necesario presentar contra Cristo acusaciones que fuesen consideradas criminales tanto por los judíos como también por los romanos. Las enseñanzas de Cristo habían convencido a más de un sacerdote y a más de un príncipe. José de Arimatea y Nicodemo no habían sido llamados a este juicio, pero otros podrían atreverse a hablar en favor de la justicia. El juicio debía unir al Sanedrín contra Cristo. Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban presentar. Si podían probar que Jesús era un blasfemo, los judíos lo condenarían. Si era culpable de menospreciar el gobierno romano, se asegurarían de su condenación por parte de los romanos. Anás trató primero de establecer la segunda acusación. Interrogó a Jesús con la esperanza de que el prisionero dijera algo para probar que estaba buscando establecer una sociedad secreta con el propósito de fundar un nuevo reino. Entonces, los sacerdotes podrían enviarlo a los romanos como un perturbador de la paz. Como si estuviese leyendo en lo más íntimo de su interrogador, Cristo negó haber reunido a sus seguidores en secreto y en la oscuridad para ocultar sus planes. Contestó: he predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. El Salvador contrastó su manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Lo habían perseguido para traerlo frente a un tribunal secreto, donde usarían la falsedad para obtener lo que era imposible lograr por medios justos. El arresto a medianoche, la burla y el abuso antes de siquiera ser acusado, todo esto era la forma de obrar de ellos, no la de Jesús. Sus acciones violaban la ley. Sus propias reglas declaraban que todos debían ser tratados como inocentes hasta que se probase lo contrario. Volviéndose hacia su examinador, Jesús dijo: ¿por qué me haces a mí esa pregunta? ¿Acaso los sacerdotes y príncipes no habían enviado espías para vigilar sus movimientos e informarles de todas sus palabras? ¿No habían estado presentes en toda concentración de personas y llevando información a los sacerdotes acerca de todos sus dichos y hechos? Jesús dijo: pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Anás quedó en silencio. Uno de sus oficiales, lleno de ira, golpeó a Jesús en la cara, diciendo: ¿esa es la forma de responder al sumo sacerdote? Cristo, con serenidad, contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Su respuesta calma provenía de un corazón sin pecado, paciente y bondadoso, que no se dejaba provocar. Cristo recibió todo tipo de humillación de manos de aquellos por quienes estaba haciendo un sacrificio infinito. Y sufrió en proporción a su santidad y a su odio por el pecado. El juicio por parte de hombres que actuaban como demonios fue un sacrificio perpetuo para él. Estar rodeado de seres humanos bajo el control de Satanás era algo que lo repugnaba. Y sabía que, si mostraba su poder divino, podía dejar a sus atormentadores en el polvo. Esto hacía que su prueba fuese aún más difícil de soportar. Los judíos esperaban a un Mesías que cambiase la corriente de los pensamientos de los hombres por medio de un chispazo de voluntad dominante y que los obligase a reconocer su supremacía. Así que, cuando Cristo fue tratado con desprecio, sintió una fuerte tentación a manifestar su carácter divino y a hacer que sus perseguidores confesaran que Él era Señor de reyes y gobernantes, de sacerdotes y templo. Era difícil mantener la posición que había elegido como uno con la humanidad. Los ángeles con alegría hubiesen librado a Cristo. Los ángeles del cielo anhelaban librar a Cristo. Con cuánta facilidad los ángeles que contemplaban la vergonzosa escena podrían haber consumido a los adversarios de Dios. Sin embargo, Dios les ordenó que no lo hicieran. Era parte de la misión de Jesús llevar en su humanidad todo el abuso que los seres humanos acumularan sobre él. Cristo no había dicho nada que pudiera darle ventaja a sus acusadores. No obstante, estaba atado, lo cual significaba que estaba condenado.
Pero debía haber un juicio legal. Las autoridades estaban determinadas a hacer esto de forma rápida. Sabían que la gente tenía un gran aprecio por Jesús y temían que intentasen rescatarlo. Además, si la ejecución no ocurría inmediatamente, tendría que atrasarse toda una semana por causa de la Pascua. Esto podría acabar con sus planes. Una semana de demora podía dar lugar a que hubiese una reacción. La mejor parte de la gente vendría con testimonios para justificar a Jesús, y traerían a la luz todas las obras maravillosas que había realizado. Los procedimientos del Sanedrín serían condenados y Jesús sería puesto en libertad. Así que los sacerdotes y príncipes decidieron que, antes de que sus intenciones fueran conocidas, Jesús debía ser entregado en manos de los romanos. Sin embargo, en primer lugar, debían encontrar una acusación. Hasta ese momento no habían obtenido nada. Anás ordenó que Jesús fuese llevado a Caifás. Aunque carecía de fuerza de carácter, era completamente desalmado y estaba tan dispuesto como Anás a usar cualquier medio necesario. Ahora era de madrugada y todo estaba oscuro. Con antorchas y linternas, la turba armada se dirigió, junto a su prisionero, hacia el palacio del sumo sacerdote. Mientras que el Sanedrín se reunía, Anás y Caifás interrogaron a Jesús sin éxito. En la sala del tribunal, Caifás tomó su lugar como presidente. En ambos lados, había jueces que tenían un interés especial en el juicio. Los soldados romanos estaban en la plataforma bajo el trono. Al pie del trono estaba Jesús. La exaltación era intensa. De toda la multitud, él era el único calmo y sereno. Caifás había considerado a Jesús como su rival. El pueblo estaba deseoso de escuchar al Salvador, y esto había despertado el celo amargo del sumo sacerdote. Pero ahora, mientras Caifás miraba al prisionero, quedó asombrado por su presencia noble y digna. Una convicción de que éste era el Hijo de Dios se apoderó de él. En el mismo instante eliminó ese pensamiento y, en tonos burlones, demandó que Jesús realizara alguno de sus poderosos milagros. Pero el Salvador actuó como si ni siquiera hubiese oído sus palabras. La pregunta surgió en las mentes de esa turba endurecida: ¿podrían condenar como criminal a este hombre de presencia divina? Los enemigos de Jesús estaban perplejos. No sabían cómo llevar a cabo su condenación. Caifás quería evitar que se generase un conflicto. Había muchísimos testigos para probar que Cristo había llamado hipócritas y asesinos a los sacerdotes y escribas, pero no les convenía sacar esto a la luz. Tal testimonio no habría tenido peso para los romanos. Había mucha evidencia de que Jesús había hablado irreverentemente de muchas de las tradiciones judías. Esta evidencia tampoco habría tenido peso para los romanos. Los enemigos de Cristo no se atrevían a acusarlo de violar el sábado, ya que una examinación traería a la luz sus milagros de curación. Los líderes habían sobornado a testigos falsos para acusar a Jesús de estar intentando establecer un gobierno independiente. Sin embargo, su testimonio resultaba impreciso y contradictorio. Al ser interrogados, desmentían sus propias declaraciones. En los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». De esa forma, él había anunciado su propia muerte y resurrección. Pero cuando Jesús dijo «este templo», se refería a su propio cuerpo. De todo lo que Cristo había dicho, los sacerdotes no podían encontrar nada para usar en su contra, excepto esto. Los romanos se habían involucrado en la reconstrucción y el embellecimiento del templo y se enorgullecían mucho de eso. Se ofenderían si alguien mostraba desprecio hacia ese edificio. En este punto, los romanos y judíos estaban de acuerdo, ya que todos respetaban mucho el templo. Un testigo que había sido sobornado para acusar a Jesús dijo: «Este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Si el testigo hubiese repetido las palabras exactas de Cristo hacia ellos, ni siquiera habría logrado que el Sanedrín lo condenara. Su declaración habría indicado un espíritu irracional y jactancioso, pero no podía considerarse una blasfemia. Y aun cuando el falso testigo representó de forma incorrecta sus palabras, estas no contenían nada que los romanos pudiesen considerar como un crimen que mereciese la muerte. Finalmente, los acusadores de Jesús quedaron enredados, confundidos y enojados. Parecía que su complot iba a fracasar. Caifás estaba desesperado. Solo le quedaba un último recurso: forzar a Cristo a condenarse a sí mismo. El sumo sacerdote se levantó repentinamente de su asiento de juez, con un rostro desencajado por la pasión, y exclamó: «Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?». Jesús se mantuvo en silencio. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Finalmente, Caifás se dirigió a Jesús con un juramento solemne: «Te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios». Ante esta orden,
Cristo no pudo quedarse callado. Sabía que al contestar aseguraría su muerte. Pero la orden venía de la más alta autoridad reconocida en la nación y en el nombre del Altísimo. Debía presentar claramente su carácter y misión. Jesús había dicho a sus discípulos: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Ahora, por su propio ejemplo, repitió la lección. Todos los ojos estaban fijos en el rostro de Jesús mientras contestaba: tú lo has dicho. Una luz celestial parecía iluminar su rostro mientras añadía: y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar del poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Por un momento, el sumo sacerdote tembló ante los ojos penetrantes del Salvador. Nunca más se olvidó de esa mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. Caifás casi se convence. El pensamiento de que habría un tribunal divino donde todos serían recompensados según sus obras aterraba a Caifás. Las escenas del juicio final pasaron rápidamente por su mente. Por un momento, vio las tumbas devolviendo a sus muertos, con los secretos que él esperaba que quedaran escondidos para siempre. Sintió que el juez eterno estaba leyendo su corazón, sacando a la luz misterios que él suponía que iban a quedar ocultos con los muertos. Caifás había negado la resurrección, el juicio y la vida futura. Ahora, una furia satánica lo enloquecía. Rasgando su manto, demandó que se condenara al prisionero por blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Y todos lo condenaron. Caifás estaba furioso consigo mismo por haber creído las palabras de Cristo y, en vez de rasgar su corazón y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus ropas sacerdotales en señal de decidida resistencia. Este acto fue profundamente significativo. Lo hizo para asegurarse de que Jesús fuese condenado, pero, al realizarlo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios, estaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. El sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, el sacerdote debía desgarrar sus ropas. Cristo había dado órdenes expresas a Moisés respecto de esto. El hombre finito puede rasgar su propio corazón al exhibir un espíritu arrepentido y humilde. Pero nadie debía rasgar las vestiduras sacerdotales, porque eso deshonraría la representación de las cosas celestiales. Cuando un sumo sacerdote osaba ministrar en el servicio del santuario con un manto desgarrado, se consideraba que había roto con Dios. La conducta de Caifás mostraba las pasiones y las imperfecciones humanas. Al rasgar sus vestiduras, Caifás anuló la ley de Dios y siguió las tradiciones humanas. Una ley dada por hombres establecía que, en caso de blasfemia, un sacerdote podía rasgar sin culpa sus vestiduras en horror por el pecado. De esta forma, la ley de Dios era anulada por las leyes humanas. Pero en este acto, Caifás mismo estaba cometiendo blasfemia. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, mostró el lugar que la nación judía ocuparía en relación con Dios a partir de ese momento. El pueblo judío había rechazado a quien era el cumplimiento de todos los símbolos, la realidad de todo lo que había sido representado con sombras. Israel se había divorciado de Dios. Entonces, Caifás bien podía rasgar sus vestiduras en horror por sí mismo y por la nación. La injusticia del juicio de Cristo. El Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judía juzgar a un preso de noche. En términos de condenas legales, no podía hacerse nada que no fuera a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. A pesar de eso, el Salvador ahora era tratado como un criminal condenado para ser maltratado por los seres humanos más despreciables. Pasando por el patio abierto, Jesús fue llevado a la sala de la guardia, rodeado de gente que se burlaba de que se llamara a sí mismo Hijo de Dios. Repetían con sarcasmo sus palabras, viniendo en las nubes del cielo. Mientras esperaba su juicio legal en la guardia, Jesús estaba desprotegido y la turba ignorante aprovechó la oportunidad para demostrar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La presencia divina de Cristo los llenó de furia. La misericordia y la justicia fueron pisoteadas. Nunca un criminal fue tratado de forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Pero ninguna mano enemiga podría haberle dado a Jesús el golpe que más dolor le causó. Mientras estaba siendo examinado ante Caifás, uno de los propios discípulos de Cristo lo había negado. Pedro y Juan se habían atrevido a seguir desde lejos la turba que custodiaba a Jesús. Los sacerdotes reconocieron a Juan y lo dejaron entrar en la sala, esperando que, al ser testigo de la humillación de su líder, despreciase la idea de que un ser así fuese el Hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y también le permitieron entrar. En el patio habían encendido un fuego a causa del frío, ya que era la hora justo antes del amanecer. La gente se había reunido alrededor del fuego y, atrevidamente, Pedro se unió a ellos.
Al mezclarse con la multitud, esperaba que lo confundiesen con alguno de los que habían traído a Jesús a la sala de juicio. Pedro falló. Pero la portera lo observó cuidadosamente. Se dio cuenta de la expresión de preocupación en su rostro y pensó que podía ser un discípulo de Jesús. Con curiosidad por saber si este era el caso, le dijo: «Tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo». Pedro se sorprendió y confundió, hizo como que no entendía. Pero ella insistió. Pedro sintió que tenía que contestar, y dijo enojado: «No sé de qué hablas». Esta fue la primera negación e inmediatamente el gallo cantó. Al pretender no estar involucrado con Jesús, Pedro se había vuelto una presa fácil de la tentación. Alguien más llamó la atención hacia él, diciendo que era un seguidor de Jesús. Pedro ahora declaró con un juramento: «Ni siquiera conozco al hombre». Pasó una hora más y un familiar cercano del hombre cuya oreja Pedro había cortado le preguntó: «¿No te vi en el huerto de olivos con Jesús? Seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes». Al escuchar esto, Pedro se llenó de ira. Para poder engañar completamente a quienes lo cuestionaban y justificar la identidad que había asumido, Pedro ahora negó a su maestro con insultos y malas palabras. Nuevamente, el gallo cantó. Pedro lo oyó y recordó las palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces». Mientras las depravadas groserías todavía estaban frescas en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo resonaba en sus oídos, el Salvador se dio vuelta y miró directamente a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante, percibió profunda compasión y dolor, pero nada de enojo. Ver ese rostro doliente y esos labios temblorosos atravesó su corazón como una flecha. Pedro recordó su promesa de unas pocas horas antes, cuando el Señor le dijo que lo negaría 3 veces esa misma noche. Pedro ahora se dio cuenta de cuán bien lo conocía su Señor por cómo había leído su corazón, cuya falsedad él mismo desconocía. Una marea de recuerdos se apoderó de él. El largo sufrimiento del Salvador, su paciencia, lo recordó todo. Reflexionó con horror en su propia ingratitud y su traición. Una vez más, vio una mano irreverente darle una bofetada a su maestro. Incapaz de soportar la escena un segundo más, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Se adentró rápidamente en la soledad y la oscuridad, sin saber a dónde iba y sin que le importara. Finalmente, se encontró en Getsemaní. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había agonizado en oración solo. Recordó su solemne encargo: «Velen y oren para que no cedan ante la tentación». Era una tortura para su sangrante corazón saber que él había añadido la carga más pesada a la humillación y pena del Salvador. Pedro cayó sobre su rostro y deseó morir. Si hubiese pasado esas horas en el jardín velando y orando, Pedro no habría tenido que depender de su débil fuerza. No habría negado a su Señor. Si los discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para ser testigos de su sufrimiento en la cruz. En medio de las tinieblas de la hora más difícil, la esperanza habría iluminado la oscuridad y sostenido su fe. Esfuerzos decisivos por condenar a Jesús. Apenas se hizo de día, el Sanedrín se reunió nuevamente y una vez más Jesús fue traído a la sala del concilio. Se había declarado a sí mismo Hijo de Dios, pero no lo podían condenar por esto, porque muchos no habían estado allí en la sesión nocturna y no habían oído sus palabras. Sabían que el oficial romano no encontraría nada digno de muerte en aquellas palabras. Pero si todos pudiesen oír de sus propios labios que él decía ser el Mesías, podrían torcer este mensaje hasta hacerlo parecer un intento de conspiración política. Dijeron: «Dinos, ¿eres tú el Mesías?». Pero Cristo permaneció callado. Continuaron acosándolo con preguntas. Al fin respondió: «Si lo dijera, no me creerían, y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Pero», agregó la solemne advertencia, «ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Preguntaron: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?». Les dijo: «Tú lo has dicho». Entonces clamaron: «Blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. Y Jesús debía morir». Todo lo que faltaba era que los romanos aprobaran esa condena. Entonces, se produjo la tercera escena de violencia, mucho peor que la que ya había sido llevada a cabo por la turba ignorante. Ocurrió en la presencia misma de los sacerdotes y príncipes, con su aprobación. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó de la gente. La multitud comenzó a correr hacia Jesús. Si no hubiese sido por los soldados romanos, él no habría vivido para ser colgado en la cruz. Hubiese sido despedazado. La autoridad romana intervino e impidió la violencia de la turba por fuerza de las armas. Los paganos se enojaron por el brutal trato que recibía aquel contra quien nada se había probado.
Los oficiales romanos declararon que era contra la ley judía condenar a muerte a un hombre sobre la base de su propio testimonio. Esto trajo momentánea calma en los procedimientos, pero los líderes judíos estaban totalmente insensibles a la compasión y a la vergüenza. Los sacerdotes y príncipes se olvidaron de la dignidad de su oficio y deshonraron al Hijo de Dios con obscenidades. Se burlaron de su nacimiento. Declararon que, al proclamarse a sí mismo Mesías, se hacía merecedor de la muerte más vergonzosa. Alguien le lanzó un manto viejo sobre la cabeza y sus perseguidores lo golpeaban en la cara, diciendo, «Profetízanos, Mesías. ¿Quién te golpeó esta vez?» Un pobre miserable lo escupió en el rostro. Los ángeles registraron fielmente toda mirada, palabra y acto de insulto contra su amado comandante. Un día, los hombres viles que se burlaron del rostro sereno y pálido de Cristo verán ese rostro en su gloria, con un brillo más resplandeciente que el sol.